Cuando trabajábamos el caso electrostático y considerábamos la existencia de las cargas eléctricas, veíamos que estas las podíamos trabajar como si fueran monopolos eléctricos que una vez unidos a una cierta distancia generaban un dipolo eléctrico y por ende iba a tener un momento dipolar eléctrico. Cuando mirábamos el análogo magnético, nos dábamos cuenta que, a diferencia de su homólogo eléctrico, no podíamos pensar en la existencia por separado de lo que nosotros llamamos polos magnéticos. La cuestión es que, dada la experiencia y todo el conocimiento que se tiene hasta ahora del electromagnetismo, siempre que procuramos dividir cualquier tipo de imán en procura de tener monopolos magnéticos, es algo que no se ha podido realizar porque siempre ha mostrado la experiencia la existencia de una pareja positiva y negativa, siendo este el polo positivo, este el polo negativo, en cada una de las divisiones que hacemos. Entonces, la experiencia nos dice que no existen monopolos magnéticos y eso se veía reflejado por medio de la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces, nos vimos a la necesidad de tener, basado en la parte eléctrica, una analogía. Recordemos que la fuerza eléctrica, por definición de campo, estaba dada por una expresión como esta, que es una ley de Lorentz, una fuerza de Lorentz para el campo eléctrico. Entonces, si de aquí despejásemos la carga eléctrica, es evidente que sería la fuerza eléctrica con respecto al campo que está generando dicha fuerza, y es la fuerza que está experimentando la carga. Entonces, si yo defino un polo o una carga magnética positiva aquí y defino una carga magnética negativa acá, esa definición se hace por analogía a esta relación que tengo del lado izquierdo de la hoja, de tal manera que, por definición, nosotros introducimos el concepto de la carga magnética o polo de un imán como la fuerza magnética que puede sentir el polo con respecto a algún campo aplicado que esté generando dicha fuerza. Luego, dicha extensión la llevamos para el caso de un solenoide o bobina, la cual tuviera n vueltas en unidad de longitud, lo que definía entonces una densidad de espiras como n sobre L, y entonces esto nos llevó a definir para esta configuración también una intensidad de polo que dependía de la densidad de espiras, la corriente que estuviera circulando por esta bobina y el área de sección transversal. Y eso era porque, dadas las experiencias experimentales, recordemos que una corriente genera un campo magnético y en una configuración de solenoide ese campo magnético era más intenso. Entonces mire cómo se iban generando unas redefiniciones y generalizaciones a ese concepto de polo, pero no contentos con ello, luego cuando mirábamos el caso de un imán en forma de barra, también vimos que en una situación como la que tenemos arriba, en esta situación, el polo también quedaba expresado en términos de una cantidad que decíamos que era una corriente de Ampere por unidad de longitud, que también le llamábamos la magnetización del material, y el área de sección transversal que tuviese aquí. Digamos aquí hubiera un área de sección transversal. Y la cuestión más importante que obtuvimos nosotros cuando estudiábamos el caso del imán es que esa magnetización, que además es vectorial, que se estaba generando en estos materiales,
estaba induciendo un campo magnético, digamos, este sería el campo magnético en el material, quedando determinado por la magnetización de una forma proporcional. Queremos entonces ahora generalizar todo esto a cualquier material magnético. Es decir, los imanes son materiales magnéticos evidentemente, pero son materiales que tienen su magnetización de forma permanente. Sabemos que no todos los materiales son imanes permanentes. Ya en la clase pasada hice la introducción de que existen materiales paramagnéticos, materiales ferromagnéticos. Estos son materiales cuyos momentos dipolares magnéticos se orientan en dirección del campo, mientras también existe, y en su gran mayoría, materiales diamagnéticos, los cuales sus momentos dipolares se orientan en dirección contraria al campo, lo que origina realmente una disminución del mismo, pero que realmente no tienen tanto interés aplicativo para la electrónica como los que tienen los materiales ferromagnéticos o paramagnéticos, particularmente los ferromagnéticos. Entonces la cuestión que nos interesa es mirar cómo podemos definir la intensidad de polo de cualquier material que de alguna manera reaccione magnéticamente. Ahora, si nosotros recordamos también que cuando tenemos un material, por ejemplo una barra de cualquier material, no nos importa que sea ahorita, el cual, por ejemplo, lo exponemos al campo magnético debido a una espira de corriente. Imaginen que aquí tengo una corriente I, por acá sale esa corriente I. Entonces, esa corriente en el interior genera un campo magnético que es un campo magnético externo al material, que lo llamamos B sub 0. Y ya aprendimos que la respuesta del material ante ese campo magnético, suponiendo que es un ferromagnético o un paramagnético, es generar un campo magnético interno, el cual está caracterizado por su vector magnetización, cuyo campo viene siendo este. Entonces, internamente se va a generar un campo magnético total, que evidentemente debe ser igual al campo magnético externo que está generando la magnetización en el material, más el campo magnético debido a la magnetización, o sea, el campo del material. Si hacemos el cálculo respectivo, este viene siendo igual a B sub 0, que es el campo externo aplicado, más mi sub 0 por M. Y recordemos que de aquí, si yo paso a dividir el campo sobre mi sub 0 y bueno, lo demás por ahora lo voy a dejar igual, quedaría entonces B sub 0 sobre mi sub 0 más la magnetización. Entonces, si dejo B sub 0 sobre mi sub 0, que sería el campo real que se está aplicando sobre el material, separando la respuesta magnética, mire que me daría igual a B sobre mi sub 0 menos M, y recordemos que esto lo definimos como el vector intensidad magnética. La cuestión es que en los extremos o polos de un material imantado o magnetizado, la intensidad magnética H no estará completamente determinada por las corrientes de inducción que tenemos aquí, que generan este campo interno, sino que también los polos del imán van a contribuir a la respuesta magnética del mismo. Para poder mirar esto, podemos considerar el flujo del vector intensidad magnética a través de cualquier superficie cerrada. Para ello miremos la siguiente configuración. Supongamos primero que quisiéramos calcular la integral sobre una superficie cerrada S del vector H punto de S.
Entonces esto viene a ser igual la integral sobre S del vector h, que estamos diciendo de entrada acá, que h es igual a b sobre mi sub 0 menos m. Miremos. Punto de S, la cual si hacemos la respectiva separación nos quedaría 1 sobre mi sub 0 por la integral sobre una superficie cerrada S de p punto de S menos la integral sobre S de m punto de S. Observe que aquí aparece la integral sobre una superficie cerrada S de b punto de S. Por la ley de Gauss para el campo magnético ya aprendimos que esto se anula. Por lo tanto, ya está aquí que tendríamos que la integral sobre una superficie cerrada S de h punto de S es igual a menos la integral sobre la superficie cerrada S de m punto de S. O sea, el flujo, realmente el flujo del vector intensidad magnética es igual y opuesto al flujo del vector magnetización. Ahora bien, si consideramos un material homogéneo, como el caso del cilindro azul de sección transversal de área A que está dibujado en el plano de la hoja, la imantación de dicho material sería uniforme. Y si pensáramos en el flujo de dicho campo a través de una superficie cerrada dentro de ese material, pues evidentemente sería cero, porque en esa superficie cerrada tendrían líneas que están saliendo como líneas que están entrando. Pero si nosotros consideramos dos superficies cerradas, no en el interior, sino en el exterior, superficies cerradas que están cerrando o más bien encerrando parte del material del lado izquierdo y parte del material del lado derecho, y quisiéramos entonces calcular el flujo a través de el área que estoy marcándoles aquí y del área que estoy marcándoles del lado derecho. Mira entonces que si me concentro solamente en el flujo que se está dando en esta sección de área, este flujo aquí es positivo porque está saliendo, ese flujo sobre esta área, no sobre toda la superficie, sobre esta área, este flujo es positivo, mientras que de este lado está entrando, entonces este flujo es negativo. Observa entonces que si yo calculo el flujo sobre S1 de m punto de S, siendo entonces m paralelo al vector ds recuerde que es perpendicular al área, entonces va a ser paralelo a m, y m es uniforme en el material, saldría de la integral, por ende me quedaría m por el valor de esa área, mientras que, voy a seguir un poquito más abajo, el flujo sobre S2 de m punto S2 ds, en este caso, también m es uniforme, el área es la misma, pero recordemos que le estoy diciendo que aquí está entrando. Y recuerden que cuando se está entrando, entonces este sería negativo. Por otra parte, ya miramos que para los imanes, si miramos el comienzo de la clase, para los imanes, observen que el producto de m por a, que es el que me lleva entonces luego a definir el vector magnetización, que está relacionado con el vector del campo magnético aquí en azul, vemos que el producto m por a no es más que la carga polar del imán. Entonces, volviendo acá,
podría decir que m por a es igual a un q asterisco, a una intensidad de polo, y este sería a menos la intensidad de polo. Y como habíamos calculado aquí que m.ds es igual a la integral sobre una superficie S de h.ds, m.ds, lo que estamos viendo acá, viene siendo básicamente la intensidad de polo. Por ende, yo puedo definir en general, puedo definir entonces que la intensidad de polo de un imán a una carga polar la puedo definir como menos la integral sobre S de m.ds. Es una definición para generalizar el concepto de la intensidad de polo, en tanto que también puede decirse al mismo tiempo que es igual a la integral sobre S de h.ds. La escogencia del signo menos se da dado el hecho de que si miramos la figura, la superficie C2, que es la que nos dio el signo menos aquí, es la que nos estaría determinando el polo norte para la dirección de la magnetización que tenemos aquí, el polo norte. Acá tenemos el polo sur. Entonces estamos viendo que es sobre esta superficie que está saliendo la línea de campo, porque por eso estaba entrando. Dado que este es el polo norte y esa superficie C2 nos dio el signo menos, por eso definimos la intensidad de polo o carga magnética con este signo menos que estamos observando aquí. Miremos el siguiente ejemplo. Un imán en forma de barra cilíndrica de radio A y largo 10 veces A tiene una magnetización uniforme M hacia la derecha y paralela a su eje. Hallar la intensidad magnética y la inducción magnética en el centro del imán y justo al lado de su extremo derecho. Bueno, miremos la solución. Lo primero que tenemos que observar es que esta ecuación, si pienso en términos de h, la voy a reescribir aquí. Aunque a pesar de que es un ejemplo, lo que voy a decir justo en este momento es totalmente general. Yo tengo que la integral sobre una superficie cerrada S de h.ds es igual a q asterisco. Mire que esto, digamos, es análogo a esto. Integral sobre una superficie cerrada S d.ds igual a q sobre epsilon 0. ¿Se parece o no se parece? ¿Qué es la del lado derecho? La del lado derecho no es más que la ley de Gauss para el campo eléctrico. Observe que esta sería una especie de ley de Gauss para la intensidad magnética. Y entonces, para el caso de una carga, cuando solamente trabajábamos con una carga, veíamos que el campo debido a una carga era igual a K sub E por Q sobre R cuadrado. Pero bueno, recordemos que esto era radial, entonces magnitud es K sub E por Q sobre R cuadrado. Es decir, el campo decae con el cuadrado de la distancia. Para esta entonces, análogamente, y les dejo ya a ustedes de ejercicio que lo demuestren, el campo generado por este vector h debe cumplir una ley muy similar a la que estamos trabajando para el campo eléctrico. En este caso sería 1 sobre 4pi por q asterisco sobre r cuadrado en dirección r. Mire que aquí es 1 sobre 4pi, aquí no aparece epsilon 0 porque estoy tratando con, perdón, mi sub 0,
porque estoy trabajando con H, no con B. Recuerde que esta que tengo aquí, esta K sub E, es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces aquí aparece el 4 pi. ¿Por qué necesitaba hacer esto? Porque nos está pidiendo el problema el campo a una cierta distancia del polo. O sea que tenemos que tener presente cómo es el campo debido a ese polo. Aquí nos dice, ¿no? La inducción magnética y la intensidad magnética en el centro y justo al lado derecho de su extremo derecho. Entonces, vamos ahora sí a mirar cómo resolvemos dicho problema. Mire que en este problema que se nos está planteando, si yo pienso en el imán, vamos a hacer el dibujo. Si yo pienso en el imán, es una barra cilíndrica, pues haga de cuenta usted que es un cilindro. Por cuestión de tiempo, pues no me voy a poner a preocuparme por esa parte del dibujo. Supongamos que este es el eje principal, este que tengo acá. E imaginemos, a ver, el centro aquí, este sería el centro. Y este pues evidentemente un extremo. Este sería, por ejemplo, L medios y este sería L medios. Si yo considerase las aproximaciones que siempre hemos trabajado hasta ahora, los extremos deberían estar muy lejos para no tener problemas de borde, los que siempre le he hablado en clases anteriores. Y como en el problema, si lo volvemos a leer, nos dan simplemente los parámetros geométricos del imán y nos dicen que tiene una magnetización uniforme, es decir, no hay un campo magnético externo. ¿Qué quiere decir eso? Que al no haber campo magnético externo, o sea, no tengo, por ejemplo, corrientes que me induzcan un campo en el material, pues simplemente yo podría decir, bajo esas circunstancias, que H sería igual a 0, simplemente en el imán, y que B, el campo que se mediría internamente al existir una magnetización, sería mi sub 0 por m. Y ahí terminaría el problema, porque no tenemos fuentes y porque no estoy considerando los polos. Tenga presente que estas aproximaciones solamente se tienen en cuenta asumiendo que esto es tan grande respecto al centro que los efectos de borde no se verían o no estarían afectando al sistema. Pero en esta situación, y realmente es lo que pasa, los efectos de borde sí son apreciables. Si bien como miramos en la relación que tenemos aquí, h decae con el inverso al cuadrado, si esto fuera muy grande, por ejemplo, el centro estaría demasiado alejado de los bordes, haría que la contribución a h de los polos pues sea totalmente despreciable, porque pues no tengo corrientes de inducción. Pero aquí nos están dando unos valores, unos parámetros geométricos para el imán, y no se nos está diciendo que consideremos que esa longitud es muy grande. Es más, no lo es, porque también nos están diciendo, por otro lado, que creo que es el radio, sí, de radio A, nos están diciendo que este radio de aquí a aquí tiene un valor A y la longitud es 10 veces ese valor, o sea que realmente no es un imán muy grande como para considerar realmente que los efectos de borde no pudieran tenerse presentes. Eso es lo que tenemos entonces que tener presente. Ahora bien, como la magnetización va hacia la derecha, vamos a pintarla aquí, también es lo que nos está diciendo el problema, la magnetización está orientada en este sentido, esto es M, entonces este sería el polo positivo, implicaría que este sería el polo negativo. Y como también el problema nos está diciendo que L es 10 veces, perdón, L es 10 veces el radio, entonces podríamos dejar expresado ya sea L en términos de A o A en términos de L.
Ya miraremos. Por otro lado, recordemos que Q asterisco es igual a la magnetización por el área. Como se nos está diciendo que esa magnetización, ese material es cilíndrico, entonces esto sería igual a la magnetización por pi por al cuadrado. Ese sería el área de sección transversal. Y recordemos que H está dada por esta relación que tengo acá arriba, por esta. Es la que haremos uso. Entonces bien, calculemos H. H viene siendo igual a 1 sobre 4pi por Q asterisco sobre R cuadrado. Voy a dejarlo por ahora así. Y tenga que tener en cuenta ¿qué es R? Recordemos que en esta ecuación R es la distancia de la fuente de campo hacia el punto donde estoy calculando el campo. En nuestro caso, la fuente de campo, por ejemplo, si pienso en este polo, esta es la fuente de campo, porque Q asterisco está aquí. De este otro lado, aquí estaría menos Q asterisco. Y la distancia hasta donde yo estoy calculando, observe que es al centro. Aquí es donde inicialmente estoy calculando, ¿no? O sea que viene siendo esta distancia desde aquí hasta aquí. Esta distancia ya miramos que vale L medios. O sea que en este caso sería igual a 1 sobre 4pi multiplicando a Q asterisco, que es la magnetización, por pi por el radio al cuadrado, sobre L medios al cuadrado. Entonces tendríamos L cuadrado cuartos. Acabo de darme cuenta que tengo un errorcillo, un error acá. Perdonen. Esto sería acá arriba, sería A igual a L sobre 10, ¿no? Ok. Hagamos el álgebra correspondiente. Miramos que este 4 se va con este 4. ¿Qué más se va? Pi. Se va con pi. Y entonces esto viene siendo igual, H. Viene siendo igual, ¿qué me sobrevive? M. Bueno, M lo voy a dejar aparte. Voy a dejar arriba A al cuadrado sobre L cuadrado veces M. Entonces yo tengo que H es igual a A sobre L al cuadrado veces la magnetización. Primero vemos entonces que considerar que H era 0 no es cierto. Mire que acá habíamos dicho que si yo considerase el material magnético como si fuera muy largo, entonces aparentemente no tendría por qué tener o haber una inducción magnética, perdón, una intensidad magnética, pero si usted coloca un medidor de campo va a obtener un campo ahí y que no va a ser igual a este campo que solamente va a corresponder a la magnetización, o sea, tendría un valor diferente a solamente eso. Estamos observando que realmente sí hay un valor y que entre más grande sea la magnetización, más grande va a ser este campo que se va a estar midiendo en ese sistema. Ahora, como el problema es bien simétrico, cada uno de los polos va a contribuir de igual forma a ese campo. Entonces, que podría escribir que H debido al polo positivo sería igual, mire que es 1 sobre 4pi, estoy usando esta definición que tenemos aquí arriba, vectorialmente hablando, para mirar signos, Q asterisco sobre R cuadrado en dirección menos R. ¿Por qué es menos R? Volvamos a la figura. Porque si usted mira, el punto donde estoy calculando el campo es aquí en 0 y Q asterisco está del lado derecho de él.
Si yo pienso en un vector R que vaya desde el punto hacia el lugar donde quiero calcular el campo, mire que ese vector va a llevar dirección contraria acá. Por eso es menos R. Mientras que para el campo originado por el otro polo, menos, sería 1 sobre 4pi. Mire que la carga es negativa, menos q asterisco, la carga polar, ¿no? O la intensidad de polo, sobre r cuadrado, pero este sí va en dirección r. Observe que acá, si miro el lado negativo y el punto donde calculo el campo va de izquierda a derecha, entonces ese r sí es positivo. Entonces, si yo hago la suma de estos dos señores, que cada uno pues me contribuiría de forma análoga al resultado que acabamos de obtener arriba, que sería para el caso positivo en magnitud, ¿sí? Mire que los dos poseen signo menos, menos y menos, o sea que en la suma vectorial saldría un signo menos, por tanto el campo total, que es el que queremos calcular, el campo total H en el centro, sería igual a menos, y tengo dos veces la misma cantidad, porque ambos contribuyen de la misma forma, o sea, menos dos veces A sobre L al cuadrado veces la magnetización. Este sería entonces el resultado para el vector intensidad magnético calculado en el centro, ¿no? Ojo que este resultado, vamos a dejar eso específico, esto es, perdón, en el centro del material magnético. Y también recuerden que se nos está preguntando, estoy con el cálculo del centro, me dicen hallar la intensidad magnética la acabamos de encontrar y falta la inducción magnética. Para hallar la inducción magnética entonces, recuerde que V es igual a mi sub 0 por H más M. Como la magnetización es un dato que ya nos dan, se supone que ya está medido, entonces yo voy a dejar H en términos de M. Hagamos el reemplazo. Esto sería mi sub 0, factor común de H, pero mire que H viene siendo igual a menos 2 por A al cuadrado sobre L cuadrado veces M más M. Yo puedo entonces factorizar M y tener por tanto que la inducción magnética viene siendo igual a mi sub 0 factor común de 1 menos 2a al cuadrado sobre L al cuadrado factor de la magnetización del material. Esa sería la otra respuesta que se nos está, la respuesta a la otra pregunta que se nos está realizando. Ahora falta todavía responder lo mismo, pero vamos al problema. Nos dicen también justo al lado de su extremo derecho. Miremos qué pasa justo al lado de ese extremo. Mire que si este es nuestro imán y me están diciendo que haga el cálculo justo en el extremo derecho, nos están pidiendo que calculemos aquí. ¿Sí? Entonces, justo al extremo derecho se van a dar las siguientes cuestiones. Primero, recordemos que tenemos un polo positivo. Por acá tengo un más q asterisco. Por acá tengo un polo negativo, menos q asterisco. Entonces, el primer hecho es que el polo positivo puede considerarse como un disco de densidad polar sigma. Escribámoslo aquí. El polo positivo
puede considerarse como un disco de densidad polar, de densidad de carga, ¿no? Pero aquí sería polar, de densidad polar sigma asterisco, que nosotros sabemos por analogía con las cargas eléctricas que es carga por unidad de área, ¿sí? Pero recuerde una pequeña recorderis aquí, que la magnetización era igual a, perdone, no es la magnetización, Q asterisco era igual a la magnetización por A. Y si yo cojo Q asterisco y lo paso a dividir sobre A, pues me da la magnetización. O sea que la densidad polar queda siendo igual a la magnetización. Esa es una primera consideración. La otra consideración que tendríamos, si miramos nuevamente la imagen, es que ese polo, este polo derecho, que es donde me están pidiendo calcular, se encuentra a una distancia L del polo izquierdo, o sea, del polo negativo. O sea que yo puedo escribir que el polo negativo puede considerarse como una carga polar puntual a una distancia L. Como las ecuaciones son totalmente simétricas a las de la electrostática, recordemos que para un disco, en esta primera consideración, recordemos que para un disco a nivel eléctrico, se tenía que la densidad superficial de carga estaba dada por la relación sigma sobre 2 veces epsilon 0, y esto lo habíamos probado utilizando la ley de Gauss. Por total analogía, entonces esperamos que acá es el campo, ¿no? Vamos a borrar esto. Con la ley de Gauss calculamos que esto es el campo. Entonces, por la misma analogía, de este lado, esperamos que el campo magnético debido a el campo H, debido a la densidad superficial de carga polar, sería igual entonces a sigma sobre 2. Y es sigma asterisco. ¿Por qué aquí no aparece mi sub-0? Recuerde que estamos trabajando es con H y no con B. Si fuera B, mi sub-0 debería ir aquí multiplicando. Recuerde que donde epsilon divide, mi sub-0 multiplica. Entonces, bien, procedamos a responder la pregunta. La intensidad magnética que se sentiría justo al lado derecho del polo, H, sería igual entonces al campo producido por ese polo derecho, que es el más cercano al punto donde yo calculo, que está dado por esta relación que la acabo de encontrar, más el campo debido al del polo negativo. Por ser negativo, él tiene un signo menos, y como está a una cierta distancia, utilizamos la ecuación polar que ya habíamos encontrado, que es 1 sobre 4pi q asterisco sobre L cuadrado. Recuerden que estoy utilizando para este último es esta relación que tengo aquí, ya la tenía en verde, pero pues la vuelvo a enmarcar. Esta es la que estoy utilizando para esta parte. Entonces, este término corresponde a la intensidad magnética debido al polo del lado derecho, que es al cual yo me encuentro más cercano, mientras que este otro se debe al polo del lado izquierdo,
que es negativo. Hagamos los reemplazos. Esto es igual entonces a, como acá le estoy diciendo que sigma asterisco esta es igual o h es igual a sigma sobre 2, entonces tendríamos que sigma viene siendo igual, a ver, aquí, mire que sigma asterisco es m, ojo, sigma asterisco es m también, o sea que decir sigma asterisco medios es lo mismo que decir m medios, menos 1 sobre 4pi q asterisco, y q asterisco es magnetización por área sobre L cuadrado. Voy a seguir con el álgebra abajo. Voy a cambiar de color porque ese color casi no lo veo. Eso. Entonces, no lo veo el puntico del cursor. Entonces, h sería igual a, tengo por un lado m medios, luego voy a hacer factorizaciones, menos 1 sobre 4pi por m por el área, pero el área viene siendo igual a pi por el radio al cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Qué podemos cancelar aquí? Puedo cancelar este pi con este pi, y entonces esto viene siendo igual, puedo factorizar m medios, por ejemplo, si lo factorizo me queda un 1 menos al cuadrado sobre 2 veces L al cuadrado. O sea que vectorialmente la intensidad magnética la puedo escribir así, como un medio de 1 menos al cuadrado sobre 2L cuadrado veces la magnetización. Tengo el primer resultado. Para la magnetización nos falta encontrar la inducción magnética. Recordemos que para la inducción magnética tenemos que V, vemos que V viene siendo igual a mi sub 0 por m más h. Pero como este cálculo lo estamos haciendo fuera del imán, ojo, fuera del imán, esto sería a una magnetización externa al imán, pero fuera no tengo material magnético. O sea que yo puedo decir que esta m que tengo aquí va a ser 0. Le hice la especificación externa para que no me esté entendiendo, porque el cálculo me lo están pidiendo aquí muy cerca al polo derecho, al polo positivo, pero no lo está tocando y no está dentro del imán. Entonces, usted en el imán tiene una magnetización M, que es propia del imán, pero esta magnetización solamente existe dentro, o más bien digámoslo, en el interior del imán. O sea que aquí afuera, M aquí afuera vale 0, a eso me refiero, con ese exterior que tengo, ¿sí? O sea que entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que B simplemente es mi sub 0 por H. Y recuerde que este M que aparece en la expresión para H, este que le voy a enmarcar aquí, este M es interno al imán. O sea que por lo tanto B vendría siendo mi sub 0 sobre 2 por 1 menos al cuadrado sobre 2L cuadrado veces la magnetización en el interior del imán. Ahí por tanto terminaríamos este ejemplo.